Hola, ¿qué tal? Buenos días otra vez, un gusto saludarlos. Buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto verlos. Me veo que hay en diferentes regiones frío. Aquí en San Fernando hace mucho frío, pero pues gracias a Dios es bonito es verlos que se están esforzando. La clase de hoy se llama Responsabilidad, Cambio Interior y Transformación Real. Hoy vamos a ver esa parte de qué tanto tenemos que dedicar a nuestro cambio personal, a nuestro cambio interior. ¿Por qué nuestro cambio interior? Dice la Biblia que es necesario, lo que decíamos en la primera lección, que nosotros muramos a nosotros mismos. ¿Para qué qué? Para que Jesús viva su vida a través de nosotros y entonces podamos, que Jesús pueda vivir su vida a través de nosotros, cambiando nosotros lo interior para que podamos poner en práctica en lo exterior lo que decía el hermano Arjona, ¿no? Este es un estudio a nivel mundial de reinserción. Se dice que nadie cambia de conducta si antes no cambia su manera de pensar, de asumir su responsabilidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que cambiar la conducta y la manera de pensar y asumir esa responsabilidad. En contextos de encierro, muchas personas se enfocan en culpar al sistema, culpar a otros, justificar conductas pasadas. Pues en algún momento, si realmente queremos nosotros hacer un cambio real, tenemos que dejar de culpar al sistema, de culpar a otros y bueno, justificar las conductas pasadas que nos llevaron a estar en donde, pues en donde estamos, ¿no? La transformación profunda inicia cuando la persona deja de justificarse y comienza a responsabilizarse, no para condenarse, sino para reconstruirse. Entonces, ya cuando usted acepta verdaderamente mm, no la injusticia, porque tampoco la justicia, porque yo no sé si está injustamente o está justamente. Lo que sí sé es que está ahí sentado. De alguna o de otra manera, no soy quien para decir, pero sí para decirles lo que Cristo ya hizo en ustedes, que están ahorita, pues ahí sentados, ¿no? El que ustedes están ahí es porque ya no están culpando a otros, ya no están culpando al sistema y ya no están justificando nada de lo que ustedes hayan hecho. Al final están entendiendo un poco y nosotros o un mucho el cómo los ve Jesús a ustedes. Ahorita lo vamos a ver más adelante en cuanto esa culpa que ustedes pudieran haber sentido en su momento o el culpar a otra cosa que no sea soltar eso que en algún momento antes de estar en esa silla en la que está, los detenía a sentarse en donde usted está. Jesucristo nunca negó la realidad del error humano, pero tampoco permitió que el error definiera permanentemente a la persona, que es lo que está haciendo con cada uno de ustedes. O sea, a ustedes y a mí en su momento, ¿qué hace el enemigo? Nos pone tristeza, nos pone miedos, nos pone temores. Si hicimos algo nuevo, malo, nos lo está señalando cada rato. Al final firmamos ese pagaré con el enemigo que cada rato nos los está queriendo cobrar y nos los está recordando y nos está diciendo que no servimos, que hicimos algo malo, que no podemos sentirnos alguien digno, alguien respetable, alguien que pueda sentirse pues libre de culpas, porque al final, pues lo hemos visto en las clases pasadas, al final Jesús ya perdonó nuestros pecados y nos justificó y nos mira de una manera igual a todos, como sus hijos. Así es, y bueno, algo que comentaba Félix, ¿no? Que inclusive humanamente todos los estudios que se han realizado, todos los estudios que han hecho acerca de la reinserción social, o sea, acerca de la persona, del desarrollo humano de la persona que está en prisión, pues todos concluyen con una cosa, ¿no? Y eso es lo importante, de ahí viene lo medular a partir de esta clase, que nadie cambia su conducta si antes no cambia su manera de pensar y asumir la responsabilidad, ¿no? Como decía Félix, pues no sabemos
de aquí para todos son inocentes, no sabemos nada, cada quien sabe su realidad. El punto es que desde dentro, desde el pensamiento, tú empieces a querer ser diferente. Ayer lo comentaba con los chicos de allá de Villaflores, ¿no? Que eso es importante, que nosotros lo empecemos a hacer, a cambiar, porque nos gusta. Hay un dicho, ¿no? Que dice, me voy a pasar mi vida viendo a los demás cómo se pasan su vida. Y regularmente hacemos eso. Empezamos a ver cómo está viviendo la otra persona, que si la otra persona sí hace, que si la otra persona sí perdona, que si la otra persona sí es misericordiosa, que si la otra persona... Pero lo importante es empezar desde nosotros, desde qué vamos a hacer nosotros. Si estamos viendo en otra persona algo que no es agradable, nosotros empezar a hacer esa diferencia, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes que Jesús enseña es la responsabilidad personal. La responsabilidad personal que enseñó Jesús con claridad a cada persona es acerca de sus decisiones, esa responsabilidad que cada uno vamos a empezar a hacer, y digo vamos, porque también no porque Félix y yo estemos de este lado, pues ya no, también para nosotros es la clase, porque nosotros también debemos de empezar a responsabilizarnos por nuestras decisiones. Entonces Jesús lo enseñó. Dijo Jesús en Lucas 6:44, vamos a ver, acerca del árbol. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Y entonces aquí hay algo muy importante, ¿no? Que enseña Jesús, que cada árbol se le conoce por su fruto. Dijo, por sus frutos los conocerán. Entonces, de nada sirve que Alan diga que es una buena persona, que es misericordiosa, que es amable, si no tiene frutos de misericordia, de amabilidad, de ser buena persona. Entonces, eso va a impactar en nuestra vida y eso es parte de la responsabilidad que Jesús enseñó. Este principio no condena a nadie, porque luego a veces dicen, ya me estás condenando, no, o sea, yo me acuerdo que de repente escuchaba ciertos comentarios, ciertos mensajes y decía, ¿quién le platicó mi vida a esta persona, no? Porque pues coincidían muchas cosas, pero este principio que enseña Jesús no es para condenar, es para formarnos, es para formar al ser humano, es para formar a la persona, es como un principio, como este principio general, humano, principio mundial. Todo lo que sembremos es lo que vamos a cosechar. Y este principio lo enseñó Jesús. En diferentes regiones del mundo lo toman como un dicho o que alguien sabio lo dijo, pero Jesús dijo que todo lo que sembráramos, eso íbamos a cosechar. Entonces, este principio también es formativo. Jesús no dijo que somos malos, no lo dijo, sino que observemos lo que producimos. Y si algo vemos, pues que desde el principio, o sea, desde la raíz, cambiemos. Desde la raíz. O sea, que nos demos cuenta que si esto que estamos produciendo no va a ser bueno, no va a ser de bendición, no está ayudando a nadie, al contrario, está lastimando, pues entonces ver esa parte, ¿no? Y decidir cambiar desde las raíces, desde lo interior. Y regularmente este cambio comienza en la mente, en el corazón. Jesús lo dijo, que no contaminaba lo que nos comíamos. Dijo, no contamina lo que entra por tu boca, sino lo que contamina es lo que sale, porque lo que sale de tu boca sale del corazón. Y de ahí da una lista grandísima de cosas muy feas, ¿no? A mi punto de vista, pero que son reales en decir si es cierto, ¿no? Esa parte es importante, hay que empezar a cambiar desde lo que pensamos, desde lo que sentimos. Y vamos a entrar de lleno aquí a un par de ejemplos que nos deja la vida de Jesús. El encuentro con el paralítico. Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Eso está en Marcos 2:11. Dice, Jesús perdona, pero también llama a la acción. Es el principio. El perdón no anula la responsabilidad, la activa. Esto, por así decirlo, va en contra de usted que está ahí sentado. Le voy a decir por qué. Porque al final de cuentas, usted está ahí sentado, sí, justificado, sí, el Señor ya me perdonó, sí, me siento bien, me siento en paz, pero ahora usted... Está bien, ya lo perdonaron, pero ¿qué es lo que usted va a hacer
cuando ya con eso que el Señor ya le está dando, nosotros estamos acá, no porque lo hayamos entendido, sino por amor a donde Él nos tiene aquí sentados. Yo estoy aquí y ofreciendo mi tiempo por amor a Dios, por lo que hizo en mi vida, porque yo sé que más de uno de ustedes, al ratito va a estar acá de este lado y va a estar ayudando a la obra del Señor, porque al final sí se siente perdonado, pero eso no anula la responsabilidad que Dios le está dando a usted, porque ese mismo perdón lo tiene que activar a usted a que amar amar a Dios y por consecuencia amar al prójimo. Y lo que usted va a sentir, lo que usted está sintiendo, usted en automático tiene que quererlo para la persona que, que está enfrente, o para el familiar, o para el hijo, o para el papá, para la mamá. Seguimos con otro ejemplo. La mujer que es sorprendida en adulterio, le dice el Señor: ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso está en Juan 8:11. Jesús no ignora el error, pero tampoco humilla. Ese es el principio, es reconocer el error, es el inicio del cambio, no el final de la dignidad. Híjole, qué duro, y les voy a decir qué duro, ¿por qué? Porque al final, voy a abrir otra vez mi corazón. Yo fui infiel, por eso, pues prácticamente no recupero a mi familia, ¿no? Pero aquí dice: Jesús no ignora el error, pero tampoco humilla. Y sinceramente yo sí me sentí humillado, apartado, todos los adjetivos malos que usted pueda ponerle ante eso que yo hice, porque es triste, es feo, y dar la cara con tus hijos, con tu familia, a ese fracaso, pero solamente Dios puede hacer eso que yo sentí. ¿Por qué? Porque lo entendí, y realmente yo pensaba en un momento y me enojé con el Señor, y duré meses enojado, porque pensé que esa humillación venía del Señor, pero no, la palabra dice que de Dios vienen puras cosas buenas y agradables. Entonces, ¿quién es el que me ponía esa humillación? ¿Quién es el que te pone ese miedo? ¿Quién es el que te pone esa angustia? El enemigo, que nosotros somos los que permitimos que nos esté, pues sí, atacando, esa es la palabra, dice la palabra, con dardos, de fuego. Entonces, dice la palabra, hay que ponernos la coraza de la justicia del Señor, y los afamos. Entonces, sí, no ignora su error, no ignora lo que ustedes hicieron, pero el que ustedes reconozcan no es el final, sino el principio de la dignidad que Él quiere para ustedes. Y luego viene el del hijo pródigo. Ahí vemos, el hijo pródigo nos da el ejemplo Jesús, de que viene Lucas en 15:17. Dice que ahí volvió en sí. El hijo pródigo volvió en sí. Dice, el cambio inicia cuando la persona reconoce su condición sin excusas. Es decir, ¿sabes qué, Señor? Yo sí lo hice, Padre, reconozco mi error. Señor, cuando me tocó hacer eso en el 2010, yo me acuerdo que Dios tocó mi corazón, y fue cuando reconocí mi error, cuando le dije, es verdad, porque inclusive hasta ese día yo pensaba que yo había sido la víctima, ¿no? Yo pensaba que yo era el pobrecito, ¿no? El pobrecito niño que vivió mal, que vivió padecimientos, que sus papás se divorciaron, que hubo conflictos familiares y muchas cosas, una lista interminable. Yo decía, pues yo soy el niño pobrecito, ¿no? El niño pobrecito. Y por esa causa yo empecé a hacer muchas cosas malas. Me metí a las drogas, al alcohol, me metí a hacer muchas cosas que no debía de hacer, y al final Dios puso en mi corazón esta necesidad de reconocer que yo había estado mal. Inclusive me pasó una película de mi vida, y no fue esa película que hemos escuchado regularmente que dice, no, es que Dios me pasó una película y vi todos los abusos que me habían hecho y ahí entendí que yo pobrecito, todo lo que viví, todo lo que pasé. No, 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 no. Fue completamente al revés. Esa película que me pasó fue todos los abusos que yo había hecho, todas las faltas que yo había cometido, todo lo que yo había hecho mal con respecto a mi familia, a mi mamá, a mi papá, ¿no? O sea, toda esa parte, Dios fue el que me lo mostró. Entonces,
Ahí fue que tuve que reconocer. Tuve que reconocer esa necesidad y ese principio de decir, Señor, sí, cierto. No pongo excusas. Las excusas, pues tú no las aceptas porque tú sabes la realidad. Tú sabes que lo que yo hice, lo hice porque yo quería hacerlo, ¿no? Es que es como cuando decimos, a ver, ¿por qué peca uno, no? ¿Por qué pecas? No, pues es que el diablo está ahí, no, o sea, ¿por qué pecas? ¿Por qué pecamos? ¿Por qué al que fuma le gusta, fuma un cigarro? ¿Por qué siempre está fumando? ¿Por qué al que toma siempre está tomando? Porque nos gusta hacerlo. Si no nos gustara pecar, no lo haríamos. Es así como que, no, pues no me gusta pecar, pero pues lo tengo que hacer por necesidad. No, o sea, no. Si no nos gustara pecar, no lo haríamos. Pero nos gusta pecar. Nos gusta hacer lo incorrecto, nos gusta hacer lo malo. Lamentablemente, y esa es una realidad, nuestra naturaleza es pecadora, nos guste o no. Y necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos la ayuda de Jesús para poder tener ese cambio, ese cambio. Y aquí es lo que dice Jesús, ¿no? Dice que primero tenemos que reconocer la culpa. Y es algo tan impresionante. Yo he escuchado este pasaje del Hijo Pródigo muchas veces, pero realmente si nos detenemos poco a poco a ver y a cada punto a analizar lo que Jesús quiso decir con todo ese pasaje, con esa parábola, la verdad es impresionante porque creo que todos sin excepción hemos sido o somos hijos pródigos. De que decimos, ¿sabes qué? Dame mi dinero, yo puedo controlarlo, Señor. Mira, yo confío en ti, pero creo que te voy a ayudar un poco porque veo que como que no te apuras, como que tienes tantos hijos que atender y mejor yo te voy a ayudar, mejor yo voy a ponerme a vender esto, voy a poner a hacer esto, voy a poner a hacer otro para ayudarte porque estás muy ocupado, Señor. Y de repente vemos que no hay respuesta, que no recibimos respuesta y ¿qué es lo primero que hacemos? Nos enojamos. Es que por la culpa de Dios estoy aquí. Es que si quisiera Dios sacarme, me hubiera sacado. Es que si en verdad me amara, ya me hubiera sacado, ¿no? Y entonces Jesús es lo que quiere que aceptemos ese principio. Primero, reconoce, ¿no? La transformación comienza cuando alguien o una persona tú y yo nos hacemos responsables de lo que vivimos, de lo que pasamos, de lo que hicimos. Señor, reconozco mi error. Yo sé que la mayoría son inocentes, ¿no? Y si no, vamos a hablarlo abiertamente. Todos somos culpables, todos, porque todos hemos hecho algo mal, todos. Sin embargo, Dios es tan misericordioso que al final Él nos invita a aprender ese propósito que tiene para nosotros. Y entonces es como lo comentamos en las clases pasadas, encontrar ese propósito de por qué estás estudiando en esa universidad, ¿no? ¿Por qué te encuentras en esa universidad? ¿Qué es lo que necesitas aprender? Y ponerlo en marcha, ponerlo en práctica. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Bueno, no olvidemos que el principio central de esta lección es aceptar la responsabilidad personal y transformarla a algo bueno, ¿no? Entonces, aceptar la realidad sin justificarse. Jesús siempre habló con verdad. Reconocer errores propios sin minimizar ni exagerar. ¿Qué es esto? Aquí es claro, el Señor es claro. O sea, ni minimices lo que hiciste, pero tampoco lo exageres. Justo. O sea, lo que es, lo que es. Si hiciste, no hay pecados pequeños o pecados grandes. Pecado es pecado. Hay consecuencias pequeñas o consecuencias grandes, como si te robas un peso o si tienes una infidelidad o dice la palabra que de pensamiento pecamos. Entonces imagínense, aquí yo soy el primer pecador, ¿no? Porque es complicado, es difícil, esa es la realidad, pero aceptarlo. ¿Cómo empiezo yo? Soy pecador. ¿Cómo? Entonces ya de entrada ya le estoy ganando al enemigo. ¿Por qué? Porque lo estoy aceptando. Entonces desde ahí estoy y voy con Jesús como mi escudo. Jesús va delante de mí y él me ayuda en todas las decisiones que yo que me salen en el día a día, sea con familiares, sea con algún amigo, sea en algún proyecto, sea en algún trabajo, sea donde sea. Jesús va conmigo porque reconozco que solo no puedo. Y en cuanto yo me alejo poquito del Señor, ya estoy con un pie adentro del pecado. Ya estoy con un pie adentro, llámese como se llame, ¿eh?
aceptando algún trabajo donde, ay, no, pues no es tan malo. Pues qué tal, que a nadie le hace daño un poquito más de dinero. No, pues qué tiene, pues nomás la vi. Está bien, la viste, pero el voltear a verla otra vez, ahí es donde tenemos que tener cuidado, pero aceptar verdaderamente que uno tiene eso ya de entrada ya es ganancia. Ahora, dice el Señor que cuando tú reconoces tu responsabilidad, debe de haber transformación y una transformación real. Una transformación real. Diferenciar culpa de responsabilidad. Culpa paraliza, responsabilidad moviliza. Dejar de castigarse internamente y empezar a corregir. Ya no te castigues, ya lo que pasó al final, es historia. Hay que empezar a corregir y a direccionar eso de una manera como el Señor quiere. Por eso son estas lecciones, porque no nada más ustedes aprenden, yo también aprendo aquí sentado. Como decía el hermano José José, ¿no? Sí, ¿no? Como decía el hermano José José. ¿Qué decía el hermano José José? ¿Qué decía? Tú dile. Ya lo pasado, pasado, ¿no? Ya lo pasado, pasado. Así es. Tomar decisiones diarias conscientes. Jesús te enseñó el cambio paso a paso. Hábitos nuevos, disciplina diaria, respeto a normas. Digo, ahorita ustedes están en un lugar donde es sí o sí. ¿Por qué? Porque no entendimos de la otra manera. Entonces, no nos queda de otra. A nosotros, por amor, no nos queda de otra. A ustedes, espero que por amor, y si no, por donde están. Así que la única que tienen ahorita es llenarse del Señor con ese corazón que quiere el Señor de ustedes, de seguirlo. Entender el cambio en el proceso, entender el cambio como proceso. Nadie cambia de un día para otro. Constancia, no perfección inmediata. Entonces no se desespere si en algún momento no llega esa resolución, si le dicen que una fecha y se tarda, si usted no se desespere, usted empiece con usted ese cambio poco a poco, que el Señor, dice la palabra, todos sus defectos los va a convertir en virtudes. Así es. Y bueno, pues algo tan importante, ¿no? Que estaba platicando yo con una licenciada y veíamos esta parte de que no nada más es escuchar, ¿no? Que no nada más es escuchar, que no nada más es decir, ya estuve presente, qué bueno, sino ponerlo en práctica. Esto, recuerden, estos cursos, lo que nosotros estamos enseñando, lo que consideramos Dios puso en nuestro corazón para transmitírselos a ustedes, es algo que se tiene que poner en práctica. Todos los días, todos los días. O sea, todos los días ponerlo en práctica. Todos los días ver cómo estamos, o sea, en este aspecto yo o tú, ¿no? O sea, ver esa perspectiva personal de cómo estás, de no estar viendo al que está al lado de ti, no estar viendo si el que está al lado de ti si lo hizo o no lo hizo, si hizo la tarea o no la hizo, no, sino que es personal. Ya de ahí Dios empieza a obrar, porque si no lo queremos hacer, pues simplemente no va a pasar, ¿no? Nos va a quedar como siempre, escuchamos bonito, fue otro curso, otra terapia, como lo quieras llamar, y ya. Y va a pasar al baúl de los recuerdos y ahí se va a quedar. Entonces, algo que Dios nos enseña por medio de Jesucristo es que tiene que ser esa transformación interior para poderla expresar en lo práctico, en nuestro día a día, y es lo que enseñó Jesús. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Pues arrepentirnos, ¿no? Arrepentirnos. Es como que del primer paso a seguir, arrepentirnos y ver esa parte personal. Ya no voy a empezar a hacerme el pobrecito, ya no me voy a hacer la víctima, simplemente arrepiéntete. Arrepiéntete de lo que hiciste, de lo que sea. Pregúntale a Dios, ¿qué hice? ¿Por qué? ¿Por qué me voy a arrepentir si yo lo que hice lo hice porque tenía que hacerlo? No lo sé, pero pues sea como sea, pues fue una reacción negativa, ¿no? Hay que arrepentirse, porque la Biblia dice, ¿no?, que es necesario que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados para poder recibir el perdón de Dios. Porque el reino de los cielos
Jesús dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esto viene en Mateo 4:17. ¿Qué significa? El arrepentimiento no significa solo sentir remordimiento, o sea, de decir, ay, me siento mal y pues como me siento mal hoy, pues me voy a arrepentir, pero si mañana me siento feliz porque vino alguien y nos regaló algo o vino mi familiar y estoy feliz, pues ya se me olvidó, pero mañana me voy a volver a sentir con remordimiento y otra vez le voy a poder volver a pedir perdón. No, o sea, simplemente es arrepiéntete, no por remordimiento, sino porque realmente estás arrepentido de lo que hiciste o de lo que has hecho o de lo que estás haciendo. Y posterior a eso, pues empieza a disfrutar el perdón de Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado, o sea, empieza a cambiar la manera de pensar. Si ya te arrepentiste, empieza a cambiar, o sea, es lo que les decía a los muchachos, ¿no? Ayer, cambia ese cassette. O sea, cámbialo, quítalo. No porque yo aprendí a trabajar a golpes, a patadas, a licuadoras. Quien conoce las licuadoras sabe de lo que estoy hablando. No porque aprendí a trabajar a eso, quiere decir que esa es la forma en la que tengo que enseñarle a mis hijos a trabajar. Aprendí, sí. Sé hacer muchas cosas también, pero el método en el que aprendí no era el ideal. Ahora, no por eso voy a enseñarle a mis hijos a trabajar de la misma forma, con golpes y patadas, ¿no? Simplemente hay que cambiar el cassette. Jesús dice, cambia tu manera de pensar, cambia la dirección de tu vida. ¿Qué propósito? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu meta? ¿Qué meta tienes para cuando salgas? ¿Qué meta tienes? Es más, ¿qué meta tienes tú ahorita en la universidad? ¿Qué meta tienes? No sé, conseguir un trabajo, seguir trabajando, suplir a tu familia, no lo sé. Tienes que tener una meta, tienes que tener una meta y asume la nueva forma de actuar. ¿Por qué? Porque va a haber personas que te van a empezar a decir lo mismo que hablamos la clase pasada. ¿Se acuerdan que comentamos que nos decían cuando éramos pequeños, eres un tonto, eres un bueno para nada? Y entonces empezamos a creérnoslo y nos decían, oye, ¿por qué no haces esto? Es que no lo sé. Y hasta hoy conozco muchas personas que hoy todavía siguen diciendo, es que no sé hacerlo, no sé. Oye, mira, es que es bien fácil porque tienes que hacerle así, así, así. No sé. Oye, mira, puedes buscar, ya en internet encuentras todo. Digo, eso es un ejemplo acá en lo exterior, ¿no? Pero sea como sea, siempre hay una persona que sabe. Pero nos cerramos en nuestro cuadro de somos unos tontos, somos unos buenos para nada. ¿Y qué hacemos? Pues al final, no seguimos o no cambiamos o sea, no tomamos esa actitud de decir, bueno, me voy a esforzar, voy a cambiar. ¿No? Jesús siempre apuntó al interior del ser humano, siempre nos enseñó que era importante nuestro corazón, que era importante guardar nuestro corazón, que era importante guardar sus palabras. Por eso dijo en Mateo 28:19, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. O sea, Jesús se enfocó a que teníamos que aprender desde lo interior. ¿Para qué? Para poder enseñarlo, no, para poder aplicarlo a nuestra vida y que esa aplicación en nuestra vida pueda impactar a los de afuera. Yo no voy a llegar con Félix y le voy a decir, Félix, por esto que acabas de hacer y nos acabas de comentar, te vas a ir al infierno porque la Biblia dice O sea, ¿qué va a hacer Félix? Ya no lo platicó, eso va a hacer que que se sienta mal como persona, No, sino al final, ese mismo amor que Dios mostró a nosotros, es lo que tenemos que demostrar a los demás y lo tenemos que poner en práctica para los demás. Y así inicia el cambio interior, que nosotros queramos aprender lo que Jesús enseñó y ponerlo en práctica. ¿Para qué? Para que ese mismo amor que yo recibí lo pueda entregar a Félix y pueda decir, ¿sabes qué, Félix? Vamos a echarle, vamos, voy contigo, vamos a orar, vamos a meternos con Dios, mira esto, mira lo otro. O sea, en vez de juzgar, bien Félix lo decía, Dios no está hablando de juzgar, no está condenando nuestra vida. Jesús no está condenando nuestra vida, está invitándonos a que nosotros lo pongamos en práctica en nuestra vida para que la forma de vivir que llevemos impacte a nuestro alrededor y los que están a nuestro alrededor puedan ver ese cambio. Va a haber personas que no les va a gustar, va a haber personas que nos van a empezar a criticar, a juzgar, nos van a decir hipócritas, nos van a decir esto, aquello, pero miren, al final, ¿qué es lo que enseña Jesús? Jesús dijo,
ahí cuando llevaba la cruz, ¿no? Cuando lo habían latigado, escupido, le habían clavado una cruz, perdón, unas espinas en la cabeza, le habían hecho un montón de cosas. ¿Y qué dijo? ¿Qué le dijo a Juan en ese momento? Si me lo hicieron a mí, también se lo van a hacer a ustedes. ¿Por qué? Porque regularmente esta actitud no le gusta a ciertas personas. A ciertas personas no les gusta vernos felices. A ciertas personas no les gusta ver que a pesar de las tribulaciones, a pesar de la carga, a pesar de los conflictos familiares, nosotros tenemos paz y estamos confiados en Dios porque sabemos que Él tiene el control de todo, porque se lo hemos entregado. Y esa es la parte de la que nos invita Jesús, que nosotros decidamos hacerlo desde el interior. Y bueno, seamos sinceros, ¿a quién de los que estamos acá nos han crucificado en una cruz así literal como a Jesús? ¿O a quién de nosotros nos han puesto una corona con espinas o nos han dado todos los latigazos que recibió Cristo? Al final tenemos el máximo ejemplo en Jesús, terrenalmente. O sea, no tenemos, ahorita que estamos acá, no tenemos nosotros justificación al conocer la palabra porque Él es el máximo ejemplo. O sea, si Él lo hizo y Él no lo dejó, nosotros, pero por supuesto que podemos soportar una ofensa, pero por supuesto que el día de mañana que con el favor de Dios usted salga de prisión, pero por supuesto que usted puede aguantar hasta un golpe, una cachetada o una ofensa de la suegra, del amigo, de quien sea, pero y eso le va a quitar muchos problemas, muchos problemas. Lo que el Señor quiere hacer en usted ahorita que está ahí en la universidad es algo grande. Lo comentamos la clase pasada. Si usted está vivo, solamente usted sabe lo que ha vivido, lo que ha pasado. Y si usted, hombre, mujer, están vivos, es porque Dios tiene un propósito y un propósito grande. Porque ustedes pueden llegar a gente que otras personas no van a llegar nunca. Así que de corazón, este, aplique ese cambio en usted y esa transformación. Perdón, es que me acordé ahorita que una vez me comentaron, me dicen, si las suegras fueran buenas, Jesús hubiera tenido una, ¿no? Entonces, no es cierto, es broma, güey. Como que los veo muy serios, yo creo que se están congelando por el frío, ¿no? Es broma. No, pero mira cómo nos gusta. Hay varios que ya se casaron 3 o 4 veces. Así, no, O sea, con una, imagínate. No es cierto. Bueno, quiero mucho a mi esposa, yo digo a mi suegra, no tanto, pero sí la aprecio, ahí está conectada. Un saludo. Bueno, seguimos. Las personas que logran una reintegración efectiva, hay 4 puntos. El primero, asumen su historia sin negarla. Es claro, ¿no? No tengo por qué sentir vergüenza, sentir pena. Asumo lo que hice, tampoco voy a andar por la vida. Hice esto o no, pero la asumo. El día que tenga que tocar ese tema por alguna razón, por dar un testimonio a alguien, así como yo, pues con tristeza lo digo, pero pues con mucho orgullo porque el Señor me sacó de donde verdaderamente solamente Dios me pudo haber sacado. Entonces, tampoco es de que, me paso la vida, hice esto. No, pero al asumirla y no negarla, estoy reconociendo que, se me fue la palabra, que Dios me perdonó y que y que estoy bien. Dos puntos números, desarrollan autocontrol y responsabilidad. Entonces, eso es ya de cada quien, de usted que está ahí sentado, de usted que cuando vengan las pruebas, porque es bonito ahí sentadito, pues nadie le dice nada, pero cuando salga de donde está usted sentado, ahí viene el problema, ¿no? Lo decíamos el jueves hace 15 días en Tonalá. Comprenden las consecuencias de sus actos. Bueno, pues no sé si tarde o no, pero usted tiene vida y al ratito usted va a salir con el favor de Dios y usted ya sabe las consecuencias de lo que hacemos. No hay pecados pequeños ni grandes, hay consecuencias pequeñas, hay consecuencias grandes, pero pues lo que buscamos es hacer ese cambio, esa transformación, ¿no? Construyen un nuevo proyecto de vida, lo que les decía Alan ahorita, ¿qué es lo que usted quiere para su vida? ¿Dónde quiere usted estar para su vida?
haga una lista, no sé si se acostumbra a escribir o no, qué quiere, qué propósito quiere estando adentro, qué propósito tiene cuando salga. Jesucristo enseñó que el cambio interior sostenido produce frutos visibles, incluso en contextos adversos como en donde usted está ahorita. Entonces, si usted haga ese cambio y en automático, mentalmente va a empezar a ver de forma diferente todo, todo, absolutamente todo. Haga esos proyectos de vida, qué es lo que quiere para sus hijos, qué es lo que quiere para su pareja, para su esposa, para sus amigos, para usted mismo, cuando salga de donde está, porque en algún momento va a salir. Así es, y algo muy importante, ¿no? En la cuestión de que no lo veíamos la clase pasada y lo vuelvo a recordar porque es importante que tú sepas, que tú consideres que es necesario que anotes, que empieces un proyecto nuevo, ¿no? O sea, Jesús nos enseñó ese principio, dijo, siéntense, calculen, escriban qué es lo que quieren, qué es lo que quieren ustedes y no vaya a ser que se vayan a quedar a la mitad y pase la gente y se burle de ustedes, ¿no? Por eso desde ahí Jesús nos enseña ese principio. Calculen y escríbanlo. Plásmenlo en un papel, en una libreta, qué proyecto quieren hacer y pónganlo en las manos a Dios. Yo cuando aprendí esto, se me encontraba en una situación de emprendimiento con una empresa que Dios nos mandó a hacer a mi esposa y a mí, y entonces a su vez estaba trabajando de lo cual el trabajo, pues tenía yo que ser responsable en mi trabajo, porque era lo que yo le estaba pidiendo a Dios, que fuera fiel en lo poco. Estaba siendo responsable en mi trabajo, inclusive dejé de hacer el voluntariado en las prisiones por estar enfocado al trabajo, y de ahí posterior a esto empecé la empresa, comenzamos la empresa, entonces en horarios de no trabajo, yo me ponía a trabajar en el emprendimiento que había hecho con mi esposa, entonces llegó un momento en que Dios me lo enseñó, me dio este principio, ¿no? Primero, que tenía que sentarme a calcular qué era lo que quería, qué era lo que quería, qué era aquello que yo planeaba a un futuro. ¿Qué quería? ¿Un negocito, un changarrito o una empresa? ¿Qué era lo que quería? Entonces, a partir de eso, me senté con mi esposa, calculé y le dije, ¿sabes qué? Yo considero que es importante eh, no tener dos señores, ¿no? Porque Jesús enseñó que con uno vas a quedar mal. Entonces, o yo andaba bien en mi trabajo o andaba bien en la empresa que Dios nos había mandado a hacer. Entonces, me senté con mi esposa, calculé, vi que pues ya podían salir los gastos necesarios, los básicos, y entonces fui, di las gracias, salí bien de la empresa y entonces me dediqué a trabajar en este nuevo proyecto que Dios nos había dado. Y posterior a esto, ¿no? Era la cuestión de la fe. ¿Qué es lo que quieres? Por decir, comentaba con algunos de ustedes. No, pues yo hago hamacas. Ajá, pero ¿qué más allá quieres? ¿Qué más allá? ¿Solo tejer hamacas? ¿Qué más quieres? Y entonces yo oraba y le decía, Señor, pues ayúdame, ¿no? Que yo quisiera una empresa, yo quisiera algo grande, yo quisiera ayudar a tus hijos que están en los diferentes lugares de México, yo quisiera ayudarte, servirte. Entonces fue un proceso no corto, fue largo el proceso de raspones, caídas, ¿no? Y algo que te puedo sumar ahorita que a mí me sirvió, algo que escuché, no importa las veces que te caigas. Lo importante es levantarte, pedir perdón y continuar. No importa las veces que caigas, no importa las veces que fracases, no importan las veces que peques, porque Dios es fiel. Pide perdón, arrepiéntete y no lo vuelvas a hacer, como le dijo Jesús, y empieza, continúa. Y entonces yo siempre le dije, tengo una empresa. Me preguntaban, oye, ¿de qué trabajas? Yo tengo una empresa. Me acuerdo cuando mi esposa de repente lo comenta cuando tramitamos la visa y me pregunta el que nos estaba haciendo la entrevista de Estados Unidos, me dice, ¿a qué te dedicas? Y yo, tengo una empresa.
Y se me queda viendo y me dice, ¿y cuántos trabajan en tu empresa? Y yo le digo, somos tres, así bien, bien acá, ¿no? Somos tres en mi empresa. Era yo, mi esposa, y acababa de nacer Abril. Bueno, estaba ahí también, estaban chiquitos, pero mis hijos, y yo dije, no somos cuatro, ¿no? Porque era mi esposa, yo, bueno, mi esposa, mi hija mayor, el que acababa de nacer y yo. Y ya nada más se me quedó viendo el gringo y ya le ponía ahí autorizado, ¿no? Yo sé que fue Dios. Pero el hecho es de que yo por fe yo lo decía, ¿no? Tengo una empresa y gracias a Cristo, a algunos les he platicado y con esto pues concluyo, ¿no? Concluyo. Bueno, ahorita le vamos a dar este paso a Robert, pero el hecho es de que nunca nos debemos de dar por vencidos, a pesar de lo que vivamos, hay que esforzarnos en aplicar lo que Jesús nos enseñó. Miren, ¿es difícil? Sí. ¿Es difícil orar? Sí. ¿Es difícil leer la Biblia? Sí. ¿Es difícil tener una comunión con Dios? Cuesta horrores. No es fácil. El que diga que es fácil, la verdad es que ya nada más le pongo unas alas, una aureola y lo pongo ahí en una repisa, porque es difícil, sumamente difícil. Solamente con Jesús podemos tener esa vida, solamente con su ayuda. Y es muy difícil, es esforzarnos, es de valientes. Y entonces aquí es donde nosotros tenemos que pedirle la ayuda a Dios y tenemos que esforzarnos. Y Dios conoce el anhelo de tu corazón. Y Dios sabía que en ese anhelo, en este corazón sucio, roto, amargado, egoísta, tenía algo especial. Y de ahí sacó algo bueno. Y entonces Él cumplió ese anhelo de mi corazón. En el 2000 tuvimos altibajos, tuvimos contratos buenos, tuvimos contratos malos, casi estuvimos en la ruina, casi quebramos la empresa. Inicié abajo de las escaleritas de donde rentábamos. Ahí abajo era mi espacio, era mi laboratorio, abajo de las escaleras, ahí era mi empresa. Y gracias a Cristo terminamos con una nave donde fabricábamos todos los productos, una nave y 3 locales. Gracias a Dios. En el 2020, Dios nos llama y nos dice, váyanse a Chiapas. Y aquí estamos. Gracias a Cristo. Dejamos todo allá. Todo lo dejamos. Pero fíjense, o sea, está en la fe. Se van a burlar de ti porque los que veían y sabían mi condición no decían, ay, ¿por qué dices que es una empresa si eso no es una empresa? Si haces los productos en tu casa y de ahí los vendes todos, o sea, eso no es una empresa y se burlaban. Pero me afectó, no, porque yo tenía esa promesa de parte de Dios. Esa promesa tú también la tienes. Tú también lo tienes. Una vez escuché, sueña sueños grandes. Sueña sueños grandes. No te limites porque el poder de Dios no es limitado. Es ilimitado. Imagínense, aprendí eso. Llego aquí a Chiapas y cuando venía a Tuxtla con mi esposa, porque tienen su casa en San Fernando, cuando iba a Tuxtla, yo empezaba a voltear a todos lados. Hace 5 años. Y volteaba. ¿Dónde será que Dios va a poner la oficina de la asociación? ¿En dónde será? ¿En dónde va a poner su oficina? O sea, ya traes otro pensamiento. No porque, ay, tú porque eres Ala, no, sino porque tienes que empezar en algo. Y eso es lo que Jesús quiere, que tú empieces, aunque sea de lo poco, ser fiel, porque es una promesa, el que es fiel en lo poco, en lo mucho se le pondrá. Y entonces es cuando Jesús obra, porque Jesús no puede hacer un milagro con alguien que pues no quiere, ¿no? Y Jesucristo no vino a justificar los errores. Ay, es que mira, pobrecito, no, vino a transformar vidas, vino a cambiar, vino a perdonar. La responsabilidad personal es un puente entre el pasado y una vida diferente. Ok, bueno, retomando un poquito lo de Jesús no vino a justificar errores. Yo le, yo, Félix, por mi testimonio, Jesús no vino a justificar errores, vino a perdonar y a transformar personas. No ha acabado conmigo, obviamente yo soy un proceso, pero sé que estoy en el camino correcto. Y que no le dé miedo, que no le dé miedo, porque, mire, al final, Jesús nos muestra en toda su palabra que, por ejemplo, con Moisés asesinó, y no, y sí, llegó el Señor y le dijo, ¿sabes qué? Pues a ti te voy a utilizar para que saques a miles de personas, y Moisés entre que sí, entre que no, obedeció, y miren lo que fue Moisés.
Pedro lo niega 3 veces, va y da un mensaje donde se convierte en 5,000. O sea, no tenga miedo de hacerle caso a Dios, de escuchar esa voz que le dice, sígueme, sígueme. Usted va a transformar su vida, usted va a hacer ese cambio real y solamente lo puede hacer la gracia de la que hablábamos la semana pasada, por gracia y misericordia del Señor. Así es, y es cuando uno decide asumir esa responsabilidad y decir, ok, está bien, sí, asumo, sé que soy culpable, me arrepiento y recibo el perdón de Dios, pero recíbelo, o sea, recíbelo. No, que ya mañana otra vez te vas a acordar y pasado te vas a volver a acordar y otra vez en un mes te vas a volver a acordar o sea, no, no te va a sacar la cuestión de cuántas veces te arrepientas, no. Lo que te va a sacar de ahí es tu cambio, el cambio que tú hagas en tu vida. Porque las mismas autoridades van a ver ese ejemplo de Jesús en tu vida. Y eso es lo que va, y eso es lo que va a hacer. No va a ser el abogado, no va a ser el dinero, no, va a ser ese cambio que tú decidas hacer. Por eso Jesús dijo que declara con su boca que Jesús es el Señor y creyera en su corazón que Dios lo rescató de los muertos, que Él resucitó y que hoy está a la diestra del Padre y que Él está interesado por nosotros, tanto que miren, o sea, yo creo que no lo podemos percibir de tal magnitud, pero el hecho es que dijo, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Imagínense cuántos estamos congregados hoy aprendiendo de Jesús. Y Él está aquí conmigo, está ahí contigo, está en Yajalón, está en Pichucalco, está en Palenque, está Tonalá, Tapachula, está en la Ciudad de México, está en Oaxaca, está en todos lados, está al lado de ti. Lo único que necesitas es declararlo con tu boca y empezar a tener ese cambio nuevo. Adelante, Robert. Qué tan importante es asumir nuestras responsabilidades y tomar un camino distinto. Muchas veces tenemos miedo, ¿no? A esos cambios, ¿no? Muchas veces tenemos miedo al qué dirán, ¿no? Pero hay un gran ejemplo en la parábola del hijo pródigo, ¿no? Que siempre me ha cautivado, ¿no? Dice, y volviendo en sí, parte de lo que tenemos que hacer es volver en sí, reconocer qué fue lo que nos hizo tropezar, cometer el error y dar un giro de 180 grados, ¿no? Porque si damos un giro de 360 grados, regresamos a lo mismo, al mismo punto. Y es tiempo de dar un giro de 180 grados y darle la espalda a todo lo que quedó, decías tú ahorita, ¿no? Ya lo pasado, pasado. Y ese pasado no me sirve porque me lastima, porque me ha hecho tropezar una y otra vez, ¿no? Pero algo muy, muy importante de que vemos en esta parábola que un pensamiento se convierte en una acción, ¿sí? Se convierte en una acción porque dice, y volviendo en sí, dijo, me levantaré, iré a la casa de mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. De volver en sí, de decir, bueno, me caí por este error, por esta falla, esto fue lo que me hizo desviarme de mi proyecto, porque todos tenemos un proyecto de vida desde pequeños, unos queremos ser policías, otros queremos ser doctores, otros pilotos astronautas, otros pilotos de aviones, otros corredores de autos, etcétera, licenciados, etcétera, ¿no? Y hubo algo que truncó, algo que nos estorbó para poder concluir. Y eso fue lo que le pasó al hijo pródigo, ¿no? Que empezó a codiciar, empezó a desear la vida loca y verdaderamente, pues, hacer sobre todo la rebeldía, ¿no? De que no quiero que ya nadie me llame la atención, ya no quiero lavar trastes en la casa, ya no quiero levantar mi cuarto, agarro mis cosas y me voy y me reviento. Pero dice algo, ¿no? Que él llegó un momento en el que empezó a tener hambre, ¿no? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos pasado hambre y hemos recordado, ¿no? Cuánta abundancia de pan hay en la casa de mi padre y yo aquí perezco de hambre. Entonces, eso nos hace recapacitar, al menos lo digo por mí, porque yo estando en la prisión, cuando yo llegué a ingreso, y recuerdo que estaba yo en la delegación, estuve no puedo estar más de 72 horas, estuve ahí viendo mi situación jurídica,
pero en eso me llevaron tacos de birria y consomé, un tamal, una tortita, pero por lo preocupado que yo estaba, no quise comer. Es más, me llevaron unos jugos, refresco, y no, yo les echaba, no, yo de aquí me voy, y confiando en mis fuerzas y todo, y al final llegué al reclusorio teniendo hambre. Y ahí reconocí, dije, híjole, todo lo que yo tenía ya, y lo desperdicié. De verdad, parece algo así insignificante, pero es un pequeño ejemplo que lo pongo porque así lo viví yo y empecé a tener hambre, ¿no? Y reconocí que no había ningún lugar, que la cama donde estaba yo dentro de la prisión no se comparaba a la cama que yo tenía en casa, que en la silla donde yo estaba sentado no era mejor que el sillón que yo tenía, ¿no? Que en la casa, aunque hubiera una tele muy pequeñita, había una tele y ahí en ingreso no había nada, ¿no? Más que puros problemas, ¿no? Entonces, podemos ver cómo esta parábola nos deja ese gran ejemplo de responsabilidad y cambio interior y transformación real en el proceso que Jesucristo modeló, porque ese pensamiento dijo, me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y dice, y levantándose, o sea, lo dijo y lo hizo, ¿sí? O sea, me levantaré e iré. Y dice, y levantándose, dice que fue a la casa de su padre y sabe, eh, nosotros no corremos a él, él es el que corre a nosotros. Ese es el amor de Dios, el que corre a nosotros para darnos ese perdón, para restituirnos, para tomar nuevamente esa identidad como hijos, porque una identidad que se marcaba en aquellos tiempos era el ponerle un anillo, ¿no? ¿Sabe? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Para la palabra fe, verdaderamente es igual a creer. Y podemos ver esta historia tan grande que nos deja de verdad una gran enseñanza. Yo, como decía mi amado hermano y amigo, Alan, esa parábola la he escuchado muchas veces, pero es la que me ha dado una identidad. Yo era ese hijo pródigo, yo era ese varón que por mucho tiempo viví una vida loca y viví haciendo lo que se me pegaba la gana, pero al final de cuentas no me daba cuenta cómo lastimé a mis padres, cómo lastimé a mi esposa, a mis hijos y a todos aquellos que me amaban, que estaban a mi alrededor, y yo, por vivir como yo quería, no me daba cuenta de lo importante que yo era para cada uno de ellos. Así que pues gracias a Dios, de verdad que creo que es un gran ejemplo, un gran proyecto de vida, lo que nos deja esta enseñanza, ¿no? Y sobre todo, pues hablando de la mujer y del paralítico, ¿no? 38 años, ¿no? Tirado, ¿no? Y verdaderamente Dios le restaura su integridad, ¿no? Porque vuelve a casa, porque vuelve a tener esa esperanza, porque vuelve a tener ese sentido de vida. Y se proyecta y dice, bueno, ahora ya camino, ahora sí lo voy a hacer, lo voy a lograr, me levanté, pero me levanté no para seguir viviendo en derrota, tirado, sino para mostrar que verdaderamente soy un hijo de Dios. Y pues en la mujer adúltera, pues híjole, es impresionante porque digo, hablar de todo esto nos llevaríamos todo el día, ¿no? Pero ya me voy a callar, ya voy. Y, y esta parte de la mujer adúltera, verdaderamente decía algo Félix, él no nos juzga, sabe que hemos cometido muchos errores, muchos, de los cuales por mucho tiempo nos avergonzaron, pero aún en medio de eso podemos ver la gracia y el amor de un padre que te dice, vete, yo tampoco te juzgo, que teniendo autoridad para hacerlo, yo tampoco lo hago. Vete y no lo vuelvas a hacer. Esa es la oportunidad que Dios nos da hoy en este día, ¿no? Es una gran oportunidad. Pero, ¿sabes? Esta mujer tomó una decisión. ¿Cuál será tu decisión que vas a tomar el día de hoy? Porque es hoy, es hoy. No, pues no esperes para mañana lo que puedes hacer hoy. Decían, el arrepentimiento es cambiar nuestra mentalidad para cambiar nuestra manera de vivir. Y es ahí donde ella cambió verdaderamente todo lo que le había lastimado por muchos años. Una mujer que venía de Magdala, que había sido ultrajada, que había sido abusada. Dios le restituyó todo. Al decir, no vuelvo atrás, y como decía Félix, he decidido seguirte. Y siguió. Entonces, pues yo creo que nada más,
es agradecer a Jesús, ¿no? Por la vida de todos los que estamos aquí, sobre todo de ti, que sé que te estás esforzando, como decía Félix en algún momento. Sabemos que unos están por cuenta propia, otros están porque, pues, lamentablemente, pues, los agarran y le dicen, ahora te toca a ti, ahora te vas y te vas a ir a sentar. Pero mira, no lo veas de esa forma. O sea, velo de la forma en la que, pues, Dios va a añadir a tu vida hoy, ¿no? Y que lo que hoy aprendimos, pues lo llevemos en práctica, ¿no? Y que también los compañeros que están alrededor tuyo puedan ver, puedan disfrutar de ese cambio que Jesús está haciendo contigo para con los demás y empezar a ponerlo en práctica. Recuerda que es muy importante leer los evangelios. Ahorita estamos en una campaña de donación de Biblias para ver si nos donan Biblias para llevárselas y para que puedan aprender la vida de Jesús, para que puedan leer la vida de Jesús, para que puedan ver lo que realmente Jesús enseña. Y gracias a Dios, ayer, digo, se los comparto porque es algo muy, muy bonito. Ayer me contactó una persona de Wixla, entonces, ayer les llevaron las Biblias, una persona donó Biblias y se las llevaron directamente para allá, porque al final para eso se están pidiendo, para llevárselas a ustedes. Entonces, pues qué bonito fue que allá recibieron ahorita unas Biblias que son de mucha bendición y así vamos a estar haciendo. Si alguien en algún municipio cerca a ustedes, levanta la mano y dice, yo llevo, pues les vamos a decir que los lleven directamente con ustedes para que las reciban para evitar ese que también se alargue el tiempo, ¿no? Entonces, muchas gracias, muchachos. Gracias por este tiempo que dedicaron. Gracias, autoridades, por el tiempo que se han dedicado para poder hacer la conexión. Y bueno, pues nos vemos primero Dios en 8 días. En 8 días, el próximo miércoles. Y pues, chicas, me dio gusto verlas. Cintalapa, San Cristóbal, gracias por esforzarse. Valoramos mucho ese esfuerzo que están haciendo y también créanme que pues seguimos orando por todos ustedes. ¿Sale? Entonces, pues Félix, Nada, bueno, saludarlos, muy contento. Dios los siga bendiciendo grandemente y que de verdad que el anhelo de su corazón siga siendo el entrar a estas clases y que las termines bien. bueno, Saludos. pues muchas gracias, nos vemos para la próxima. Bye bye, bye bye, bye. Qué lata, qué lata. Dale, Pichucalco. Pichucalco, Tonalá, Toda la banda ya Tonalá, nos jaló. vemos primero Dios mañana. Mañana Tonalá, nos vemos y ya pronto, el próximo mes, primero Dios, nos vemos en Yajalón, Villaflores. Tapachula. Ya vamos a empezar a visitarlos allá a los lugares más lejanos. Villa Allá. Crisol, saludos. Ármense la renta de todo.